llamaste y yo te seguí sin pensarlo. Me formaste y al pasado dije no, 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 no. Porque este libro, aunque el tema central del libro habla acerca de la misericordia divina hacia los gentiles, de cómo Dios tiene esa misericordia, aquí también podemos ver el llamado que Dios hace a ese profeta llamado Jonás para llevar su mensaje y la indiferencia de este mensajero hacia los perdidos, la indiferencia de él, ¿sí? Y que muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo que a Jonás, porque el Señor nos ha dicho a nosotros que vayamos por todas partes, que prediquemos su evangelio, que lo demos a conocer. Es un mandato para nosotros como hijos de Dios, pero a veces nosotros, por el afán de estar cómodos, por el afán de estar en una situación social gustosa, desatendemos el llamado de Dios, y Dios tiene que hacernos llamados de atención como el que nos hizo a nosotros. Y qué triste que Dios tenga que llevarlo a uno a esa situación para que uno pueda atender y obedecer el llamado de Dios. Hoy las circunstancias son diferentes en nuestras vidas. Ya no estamos rehuyendo del llamado de Dios, sino estamos acatando la voluntad de Dios. Y especialmente como hijos de Dios, cuando nos llama a nosotros a estar pendientes de nuestros padres, ¿sí? De nuestros padres. Aunque tenemos muchos hermanos, no todos tienen el mismo corazón, y como hijos de Dios a nosotros nos toca dar testimonio del amor de Dios aún en estas circunstancias. Amén. Y que esto sirva para nuestra vida también. Entonces, cuando estamos hablando acerca del llamado de Dios a llevar su mensaje, la indiferencia del mensajero hacia los perdidos, que hoy nos hable Dios a nosotros, porque Dios nos está llamando a nosotros a llevar su mensaje. Amén. Dios nos está llamando a nosotros a compartir las buenas nuevas con otros, y especialmente yo deseo, hermanos, que no seamos indiferentes a ese llamado que Dios nos hace. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, porque tú reinas, porque tú eres nuestro Señor, porque no eres nuestro Salvador. Y gracias porque a través de tu palabra tú tocas las fibras de nuestro corazón, nos llamas, Señor, y das el consejo de parte tuya para nuestra vida. Gracias porque eres tú el que guía nuestros pasos, porque eres tú el que nos diriges en todo, en todas las circunstancias de nuestra vida. Y por muy difíciles que se vean, por muy duras, allí estás tú, al lado nuestro, guiándonos, orientándonos, caminando a nuestro lado. Que esta predicación de esta mañana, basada en el libro de Jonás, hable a nuestras vidas, nos consuele, nos anime y nos invite, Señor, a participar activamente de tu llamado. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, este libro de Jonás, como les decía yo, es un libro muy bonito que habla acerca de la misericordia que Dios tiene hacia los perdidos y hacia los gentiles. Y toda la historia habla acerca del llamado que Dios hace a un hombre que llama Jonás, que en hebreo significa paloma. Y ese llamado es un llamado muy bonito, es el llamado que nos hace a todos, pero es un llamado que no quisiéramos aceptar por las condiciones en que en ese momento está pasando el mundo. Lo primero que quiero mostrarles es el llamado de Dios al profeta y especialmente la negación de él. Todo el capítulo 1 habla de eso, ¿sí? El versículo 1 empieza a decir, vino palabra de Jehová, ¿a quién? Y dice quién era. Era hijo de un tal Amitai. ¿Y qué le dice el Señor a Jonás? ¿Qué le dice en el versículo 2? Muy bien. Para Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, sabía que en Nínive estaba pasando algo, y era que la maldad estaba a diestra y siniestra por todos los lados. Y él le dice a este profeta, levántate y ve a Nínive, dice, aquella gran ciudad. En el tiempo en que están pasando estos momentos, gobernaba en ese tiempo un imperio que se llamaba el Imperio Asirio. Y Nínive, por decirlo así, era
la ciudad más fuerte, más grande que tenían, donde incluso fue la capital de ese imperio asirio. Hermano, cuando usted se pone a buscar en Google, ¿lo dije bien? Acerca de Asiria, van a encontrar cosas que a uno lo pueden asombrar, pero lo escandalizan. Mira, hermanos, el ejército asirio fue uno de los ejércitos más terribles y crueles con sus enemigos a través de toda la historia. Tanto así que los romanos copiaron muchas de las tácticas de los asirios. Y hoy muchos de los grupos terroristas en el mundo entero, para sembrar terror a sus adversarios, toman como ejemplo lo que ese ejército hacía. Llegaban a tal punto que a sus enemigos, para generar terror, no solo los decapitaban, les quitaban los brazos, los empalaban, les metían palos aquí por dentro de los intestinos y se los sacaban por la boca y los ponían en los lugares públicos para que la gente sintiera terror. Ustedes se acuerdan de una época reciente cuando a muchos campesinos, a muchas personas, los agarraban y los aserraban y los tiraban en las avenidas, en las calles. ¿Cuál era el propósito de eso? ¿Ah? Generar terror, generar miedo, daño psicológico. Inclusive este ejército despellejaba a sus enemigos vivos delante de la gente para que vieran lo que era un ejército invasor. Inclusive ellos eran enemigos también de la nación de Israel, a tal punto que un rey de ellos llamado Sennacherib tomó cautiva a Judá, y cuando fue a capturar a Jerusalén, Dios obró y no permitió que ese rey se tomara Jerusalén. Entonces, hacia allá era donde Dios estaba enviando ¿a quién? A Jonás. Lo estaba enviando a que fuera a ese imperio asirio malo, dañado de lo peor, y ese ejército cruel a llevar su mensaje. ¿Qué cuando el Señor nos manda a nosotros, no? ¿A dónde queremos ir? A veces queremos ir a lugares fáciles, a sitios fáciles. Pero ¿qué de nuestra familia? ¿Qué de nuestros compañeros de trabajo, de universidad y colegio? ¿Queremos ir ahí o no queremos ir? Nos resistimos a veces, ¿no? Y la historia continúa hablando de que el Señor le da esta orden a este profeta Jonás. Pero ¿qué hace Jonás? ¿Qué hace Jonás? Se levanta y dice, voy a huir de la presencia de ¿quién? ¿Es posible huir de la presencia de Dios? No, es imposible huir de la presencia. Pero a él se le metió la idea de que si no obedecía, si se iba para otro lado, Dios no lo iba a usar. Dios iba a dejar las cosas así nomás. Es así que el hombre desciende a Jope, que era un puerto que había, y encuentra una nave que iba para una ciudad que se llamaba ¿cómo? Tarsis. Y paga su pasaje el hombre. Ni siquiera pidió que le dieran el aventón. Paga su pasaje y entra porque quería huir de la presencia de Jehová. Para que ustedes entiendan de qué se trata, es como si el Señor los estuviera mandando a ustedes a predicar al norte y ustedes se fueran para el sur. O como si el Señor los estuviera mandando a predicar al sur y ustedes se fueran para el norte porque no quieren ir a predicar al sur, al Lucero Alto. No quieren meterse por allá, ¿no? Ni tampoco quieren ir allá a la 127 hacia ese sector porque no es nuestro ambiente. Pero eso fue lo que hizo Jonás, lo mandó el Señor para que fuera a Nínive y agarró en el rumbo contrario. Pero miramos allí algunas características, ¿no? Ahí estamos mirando acerca de la desobediencia del profeta, pero también el descontento de Dios. Porque Dios no pasa por alto cuando Dios llama a sus hijos a cumplir ese mandato, no lo pasa por alto. Dice que en el recorrido en que iba Jonás, Dios hizo levantar un gran viento, una tormenta en el mar, ¿sí? A tal punto que los que iban en ese barco pensaban que se iba a partir en dos el barco. Pensaron que iban a naufragar.
No he estado en una tormenta en el mar, pero sí he visto cómo se mueven esos buques en la mitad del mar y caen y parece que se van a salir. En los ríos donde navegamos por los ríos no es tan complicado, pero cuando hay tormenta se levanta marejada y es mejor orillarse para evitar un accidente, pero no es nada tan complicado como les pasó a ellos, ¿no? ¿Qué pasó allí, hermanos? Miremos que Dios produce esa crisis, pero miremos la comodidad del profeta en medio de esas circunstancias. Si usted mira allí el versículo 5 y el versículo 6, dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba ¿a quién? Cuando tiemblan, ¿a quiénes claman generalmente la gente cuando hay un temblor? ¿Dicen qué? Los que no conocen, los que no son creyentes, claman cada uno, algunos a San Emilio, otros a San Goloteo, y eso empieza todo el mundo a clamar. Pues estos hombres estaban allí clamando cada uno a su Dios y es con D pequeña, ¿no? Y dice que echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Hermanos, aquí hay una situación que uno tiene que aclarar porque mientras más pesado vaya el buque, menos complicada es la travesía. Eso dice la ingeniería naval. Y nosotros lo hemos experimentado. Que cuando vamos en una tormenta y el bote va pesado, rompe mejor las olas y menos peligro hay que el buque se voltee. Cuando el buque va vacío, las olas le pegan a uno de lado y es más peligroso que lo tiren. Algunos comentaristas bíblicos dicen que lo que estaban haciendo ellos eran ofreciendo ofrendas a sus dioses y por eso tiraban al mar cosas para calmar la ira de los dioses. Por eso dice que cada uno clamaba a su Dios y echaban los enseres que habían en la nave, dice, para descargarla de ellos. Pero ¿qué hacía Jonás en medio de esa tribulación, en medio de ese mundo a punto de colapsar? ¿Qué estaba haciendo Jonás? El hombre estaba tranquilo, plácido, durmiendo. Sí, señor. Hermanos, ¿en qué clase de mundo estamos nosotros navegando? Es la pregunta. ¿Es un mundo tranquilo? ¿En qué clase de mundo nos movemos nosotros? ¿Hay paz? ¿Hay tranquilidad? No hay asesinatos, no hay violaciones, no hay drogadicción. Esto es un remanso de paz, ¿verdad? Una sociedad que no pierde valores, ¿verdad? Una sociedad que tiene los más altos valores morales. O vivimos en un mundo atribulado, en un mundo a punto de colapsar. La pregunta es si nosotros estamos igual que Jonás. Y estamos más bien preocupados es por nuestra comodidad, nuestra tranquilidad, porque eso era lo que nosotros estábamos buscando al principio del relato. Yo estaba tratando de ir a buscar la comodidad de mi hogar, de mi familia, mi responsabilidad, en medio de un mundo en colapso, ¿no? Y yo no sé cuál va a ser la actitud de cada uno de nosotros en medio de este mundo colapsa, si nosotros asumimos la misma situación de lo que Jonás iba haciendo, estaba echado durmiendo. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede después de eso? Del versículo 7 en adelante, bueno, el versículo 6 dice, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a quién? A tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El impío pidiéndole al creyente que clame a Dios para que Dios obre, miren. El impío pidiéndole al creyente que clame a su Dios para que ayude a salir de esta tormenta en el cual estaban. Y ahí viene precisamente la causa del colapso, ¿no? Del versículo 7 al 10, dijeron cada uno a sus compañeros, venga, echemos suertes para que sepamos qué está pasando, por qué nos llegó este mal. Y echaron suerte, ya que no adivinan a quién le cayó la puerta. Dios guía eso.
Dice que echaron suertes y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Entonces lo llamaron a Jonás. Díganos ahora, ¿por qué nos vino este mal a nosotros? ¿Usted qué tiene? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y qué pueblo eres? A veces en el trabajo la gente ni siquiera sabe usted de dónde viene, qué hace, cuál es su fe, porque se comporta igual que ellos. A veces en el colegio, a veces en la universidad, yo siempre le digo a mis hijos, es mejor de entrada identificarse por lo que son. Así les digan, así los humillen, es mejor de entrada decir uno quién es. Identificarse, pero ese hombre no, iba en secreto y ellos le están diciendo, ¿quién es usted? ¿De qué pueblo eres? Y él responde, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Dice el verso Dios, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué hace esto hecho? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues se lo había declarado. Ahí está Dios mostrando la causa del por qué ellos estaban pasando por esa tribulación a causa de esa situación. Hermanos, a veces nuestro hogar, nuestra familia se viene a pique, porque somos esos Jonases que no damos testimonio del Dios en el cual hemos creído, que lo decimos, pero que con nuestra actitud no lo testificamos. Y por eso esas tormentas tan grandes y difíciles que se presentan día a día en nuestros hogares. ¿Con qué moral le digo yo a Juan Esteban no se fume un cigarrillo si ve a su papá fumando? ¿Con qué moral le digo yo a Alejandro aprenda a tratar una dama si ve que yo le falto al respeto a su mamá? ¿Con qué moral les digo lea la Biblia si ellos no me ven leyendo la Biblia? Y muchos de nosotros asumimos esa actitud de Jonás, callados, tranquilos, viendo que las olas pasen, teniendo nosotros tormentas en nuestra vida que solucionar. ¿Y qué pasó? Viene la confesión del profeta, ¿no? Esto se está poniendo cada día más bueno. ¿Sí? Viene la confesión del profeta. Dice, del versículo 11 al 17. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Mire, Dios cerrando y cerrando, apretando y apretando. O cumple, o lo hace, o lo hace. ¿Sí? No sé si Dios a usted en algún momento lo ha tomado en esas circunstancias que usted ve que la situación se empieza a poner mal, apretado, difícil, fracaso, vergüenza, pero Él le está hablando, algo le está diciendo para que usted preste atención. Él le respondió, tómenme y tírenme al mar, y el mar se va a quietar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Hermanos, cuando Dios toma una decisión, se cumple a pesar de mí. A Dios nadie lo reta, a Dios nadie lo enfrenta. Cuando Él decide, gústeme o no, es. No hay de otra. No hay de otra, hermanos. Ellos intentaron sobremanera de evitar eso, pero dice en el versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no muramos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, ¿y qué? Con el dolor del alma, huépate al mar. ¿Y qué pasó? El mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hermanos, una tripulación que se salvó y un hombre que tiraron al mar, yo no sé qué pasaría, dicen ellos, pero eso hizo que muchos creyeran.
Y a veces en las circunstancias adversas de nuestra vida, que Dios nos pone en estrecho, nos pone como conejillos de indias para que los demás miren y crean a su palabra. Miren y confíen en Él. Si usted está pasando por una situación difícil, adversa, manténgase firme con el Señor, que el Señor va a usar esa circunstancia para que otros crean en su misericordia, en su amor y en su gracia que tiene a través de sus vidas para otros. ¿Y qué pasó con Jonás? Dice allí que Jehová tenía preparado ¿qué? No es una ballena, ¿no? Porque generalmente dice que la ballena que se tragó a Jonás, pero cuando ustedes miran las ballenas, lo único que pueden comer son animalitos muy pequeños, aunque su boca es muy grande, no los pueden tragar. Entonces no fue una ballena, ni fue un tiburón blanco, ni fue algo particular. Ahí dice que Jehová había preparado. Es un gran misterio. Pregúntenle al Señor cuando estén en el cielo. Yo no les voy a poder decir qué clase, pero él había preparado un gran pez que se tragara a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y es allí donde se inaugura el primer viaje submarino. Hermanos, y Jonás metido en las tripas del pez. No solo el Señor lo puso en estrecho por la tormenta, sino lo llevó a lo más profundo. Por eso, hermano, cuando usted va en caída libre, entréguese en las manos del Señor, dígale: Señor, haga con mi vida lo que quiera, yo no puedo hacer más. En mi angustia a mí me pasó lo de Jonás, yo clamé, yo le dije: Señor, la vida de mi esposa, la vida de mi hijo está en tus manos, usted me las dio y si me las quita, lo acepto y me someto a tu voluntad para mi vida, no tengo más nada que hacer. Totalmente indefenso, totalmente inerme ante la presencia de Jehová, hermanos. Eso le pasó a Jonás Mayorga. Y no quiero que les pase a ustedes. Entonces, en el capítulo 2 vemos el clamor del profeta. El clamor del profeta pidiendo misericordia. Y sí, porque cuando uno está en esa parte, ahí sí, hermano, es donde uno clama a Dios. Usted hoy de pronto está en una situación de salud buena. No es más sino que le digan: le detectamos un cáncer, y verá que ahí sí, hermano, empieza uno, mejor dicho, rodillas, ¿para qué te tengo? Y ahí sí, hermano, a pagar votos y a llamar y a hablar a Jehová. Económicamente está muy bien, no es más sino que le digan: hemos tomado la decisión por la recesión de nuestro país de liquidar contratos y usted ya no va a tener más trabajo este año con nosotros, gracias por sus buenos servicios. Y ahí sí empiezan a calentarse las orejas. Y ahí sí empiezan los profetas a clamar al Señor, los hijos de Dios. Porque es que nosotros lamentablemente nos acordamos de Dios es cuando estamos en una situación difícil o en desgracia, pero mientras estamos bien, ni siquiera, hermanos, sacamos un tiempo para orar. Entonces ese hombre dice que oró a Jehová. Yo me imagino que oró a Jehová con depresión, con vergüenza, con miedo, con todo lo que ustedes quieran ponerle ahí. Oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, y ahí hace una exposición magistral que ustedes pueden leer, lo que un hombre arrepentido dice en el momento de su muerte, en el momento de su más fracaso. Ahí está. Pero Dios lo abandonó. Dios quería destruir a Jonás. Una viejita decía que Dios aprieta, pero no ahorca. Y a veces el Señor tiene que apretarnos un poquito a nosotros para que reaccionemos. Hermanos, no tomen a mal las crisis en sus vidas. Incluso la palabra crisis significa crecer. Y generalmente para que usted llegue a ser profesional, usted le tocó empezar en la primaria. Y siempre que la profesora le decía, una previa, ustedes que decían, una previa, ¿qué decían? ¿Qué sal? No, y ahora.
Pero siempre era necesario una prueba que se presentara para saber si usted había aprendido la lección y era promovido a un grado superior. Por eso las lecciones en la vida lo ayudan a uno a aprender. Y lo de mi vida fue lección aprendida. Que con Dios no se juega, que a Dios no se le toma el pelo, que cuando usted le promete algo al Señor, cúmplalo. Si usted le dice al Señor, quiero dedicar mi vida a servirte, no importa que el fracaso haya llegado a su vida, no importa que la situación haya sido difícil, cúmplale. Porque Dios mismo lo va a promover a usted después de que usted aprendió la lección ya. Dios lo va a llevar a otro nivel superior. Porque para eso son las pruebas. Entonces dice en ese capítulo 2, el verso 10, que mandó Jehová al pez y ¿qué? ¿Qué hizo el pez? Y dice que lo vomitó. El pez ni siquiera lo expulsó. Dice, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Algunos han visto un vómito, ¿no? Tan asqueroso, ¿no? Pero yo creo que ese Jonás salió pegachento y oliendo a todo ahí, hermano. En esa playa. ¿Qué tanto le costaba a Jonás haber ido a Nínive? ¿Qué tanto le costaba? Pero a él se le ocurrió la maravillosa idea que le podía sacar el cuerpo a Dios e irse para Tarsis y pagó su pasaje y terminó vomitado en una playa. A veces a nosotros Dios nos tiene que llevar a esas situaciones para entenderlo a Él. ¿Sí? Veo a algunos comiéndose las uñas. Puede ser que Dios le esté hablando para que cumpla lo que promete, ¿no? Por eso no es fácil ponerse uno a dar palabra a Jehová, juramentos, y que esos juramentos queden ahí en el aire, hay que cumplirle. ¿Qué sucedió? Miremos la reacción de los ninivitas ante el mensaje del capítulo 3 en adelante. Ahora sí Jonás escuchó a Jehová. Capítulo 3. Estamos ahí, ¿no? La reacción de los ninivitas ante el mensaje de Dios. Vino palabra de Jehová. ¿Por qué? Por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y Jonás qué hizo esta vez? ¿Ah? ¿Qué hizo esta vez Jonás? Según el versículo 3. Estamos en el capítulo 3. Muy bien. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahí sí el hombre dijo, no importa que los asirios me friten, no importa que me vayan a empalar, no importa que me vayan a desollar vivo, no importa. Pero si el Señor lo está mandando y después de que me hizo escupir por un pez, yo creo que Él lo va a hacer. ¿Sí ve? Y fue, y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Grande, dice, de 3 días de camino. Hermanos, si ustedes miran en el capítulo 4, el verso 11, dice aproximadamente la cantidad de gente que vivía en esa ciudad. En el capítulo 4, versículo 11 dice, donde hay más de 120,000 personas. Era una ciudad grande para la época, donde no habían servicios públicos, donde no había electricidad, donde no había todo lo que hoy contamos. Una ciudad de 120,000 personas, era una ciudad bien grande, y no era así apilada como nosotros, sino que estaba distribuida bien grande alrededor, porque dice que hasta de 3 días de camino. Y empieza este hombre a predicar por esa ciudad. Y dice que predicaba diciendo, ¿cuál era el mensaje que él decía? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era el mensaje. No tenía que memorizar capítulos de la Biblia, miren. No tenía que decir el Salmo
119, ni exponer a todo Juan. Simplemente su predicación era ¿qué? De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó con los sirios? Con los asirios. ¿Qué pasó con los asirios? ¿Lo apedrearon? ¿Lo rechazaron? ¿Qué pasó? Porque eso era lo que había en la mente de él. Mire que en nuestra mente a veces se dan prejuicios, se dan cosas. ¿Sí? Mi mamá todavía no es creyente. Y yo les conté una historia que a mí me corrieron de la casa por ser creyente. Fui el primer evangélico. Ya hay un hermano que también es creyente y al otro lo tengo en salsa. Mamá es una católica bien juiciosa, pero juiciosa. Porque la mayoría de los católicos éramos católicos desjuiciados, que ni a misa íbamos, que utilizamos la Semana Santa para beber guaro, que las novenas de diciembre era para llegar en Guayabados y encontrarse con los amigos y seguir la rumba. Pero son de esas católicas que eran bien juiciosas, todavía, ¿no? Pero ya no se opone a la lectura de la Biblia, y ya no se opone que oremos. Y estos días que estamos allá en las noches, yo leía la Biblia con ella y orábamos. Y cuando vamos a cenar, dice, ¿no van a orar? ¿Sí? Pero siempre es el prejuicio de uno, no, esos ya no van a recibir al Señor. No, esos hermanos míos, esos primos míos, esos no van a recibir al Señor porque ellos son católicos de raca mandaca. Mire el prejuicio. Pero es mío. No es de Dios. Dios simplemente está llamando a que uno pregone, a que uno diga. Pero la obra la hago yo, ¿o quién hace la obra? Y mire la reacción de los ninivitas. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron, hermanos. Los de Nínive creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Pero no solo eso, sino que la noticia le llegó al rey. Y dice que se levantó de la silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Perdón. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres, animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Que la rapiña que hay en sus manos se conviertan. Habría tal descomposición moral, social, sería tan difícil que el mismo rey manda que se devuelvan de su mal camino, de su mal proceder. Y conviértase cada uno de su mal camino. Y la pregunta que aparece en el versículo 9 es muy bonita, ¿no? Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hermanos, la Biblia nos dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él no se arrepiente de sus ordenanzas, de sus mandatos. Y esta palabra que aparece ahí, arrepentimiento, es básicamente el efecto que se esperaba de parte de Dios, porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, y él sintió dolor de lo que ellos estaban pasando. Y por este momento perdona a Nínive, porque al final Nínive sí iba a ser destruida. El libro de Nahum cuenta la destrucción de Nínive, porque después se levanta una nueva generación que reta a Dios, se ensoberbece en contra de Dios, no creen a Dios y la ciudad cae y es destruida. Pero esa generación fue una generación que creyó al mandato de Jehová y se arrepintieron. Y vio Dios lo que hicieron, dice el versículo 10, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios contuvo su ira para testimonio y no lo destruyó. ¿Sí? No lo destruyó. Pero ¿qué sucede después de esa reacción de los ninivitas? ¿Qué sucede?
viene la actitud del profeta ante el carácter de Dios. ¿Cuál es la actitud del profeta ante el carácter de Dios? ¿Estaba contento? ¿Estaba feliz? ¿Cómo? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. La soberbia, mire, todavía en él. No solo había desobedecido, no solo Jonás era indiferente hacia lo que estaba pasando, sino que en su corazón todavía había soberbia, pero esa soberbia era hacia la justicia divina. Porque lo que se muestra en este capítulo 4 es la justicia de Dios, que es muy diferente a la justicia del hombre. Ante los ojos del hombre, ese pueblo asirio merecía, era la muerte, merecía ser destruido. Pero el Señor dice que nuestra justicia delante de Él son como trapos de inmundicia, o sea, como toallas higiénicas usadas. Así es la justicia del hombre ante la justicia divina. Porque cuando Dios es justo en gran manera, es que Él sabe juzgar con rectitud. Y estos hombres se habían arrepentido de su mal proceder y habían buscado del Dios de los cielos. Por eso Dios actúa de esa manera recta y transparente. Y oró a Jehová y dijo, mire lo que dice. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré, no se justifica, huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso y tardo en enojarte y grande en misericordia. ¿Dónde había escuchado yo eso antes? Del Dios clemente, piadoso, tardo para enojarse y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Hermano, ¿eso no lo sabemos nosotros? ¿Acaso nosotros no sabemos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia? ¿No lo sabemos nosotros como sus hijos? ¿Y no sabemos que así como Dios tuvo compasión de nosotros, Él puede tener compasión del que quiera? Entonces, ¿por qué actuamos a veces nosotros de esa manera tan arrogante? Y creemos que el vecino es un impío, degenerado, desgraciado, que solo merece la muerte y no le voy a predicar de Dios. Que la moza de mi marido el marido infiel que me abandonó, todos esos pensamientos se excusan porque es nuestra mente carnal y nuestra justicia no es como la justicia divina. Pero sí sabemos lo que sabía Jonás. Pero Jonás lo estaba usando y en arrogancia por lo que estaba pasando. ¿Sí? Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Qué haces tú bien en enojarte tanto? ¿Acaso es que la salvación dependía de Jonás? No. Hermano, mire, cuando Dios nos dice a nosotros que tratemos a los enemigos, que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué hay que hacer? Dale cianuro. ¿Qué hay que hacer con tu enemigo cuando tiene hambre? Mire, porque la justicia mía, yo a ese desgraciado lo voy a echar racumín, le voy a echar veneno para ratas. Esa es la justicia humana. Pero la justicia de Dios dice, no, si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, ¿qué hay que darle? De beber. Al enemigo hay que tratarlo con cuidado, pero usted tiene que demostrar quién es usted y no ponerse al mismo nivel de él, no ponerse a la misma estatura de él, porque ahí no obra la justicia divina, ¿no? Cuando yo la tomo por mis manos. Y sale Jonás de la ciudad y acampa hacia el oriente, otra vez mirando hacia devolverse. Y hizo una enramada allí y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad.
Y no pasó nada, porque se arrepintieron. Pero Dios dice que preparó una calabacera, un árbol, el cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza. Yo creo que Jonás era calvo. Y le librase de su malestar. ¿Sí? Y Jonás se alegró grandemente porque Dios había hecho ese arbusto allí que le iba a proteger su calvita. Dice, pero al ver venir el alba, no a la hermana Alba, sino el amanecer del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual se tragó esa calabacera, ¿no? Y se secó, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solar, una resolana bien fuerte, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, que se desmayaba. Este hombre tenía un golpe de calor y estaba insolado ya, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera, tanto estás disgustado por ese arbusto. Tanto estás disgustado. Y él responde, mucho, me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Una interpretación de ese versículo, algunos dicen, cuando dice que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, está hablando de niños, de jóvenes, pero básicamente la idea es de gente que vivía en una oscuridad espiritual tan grande que no entendían lo que hacían. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Mis hermanos, este Jonás que hoy les habla a ustedes es el que quiere aconsejarles a través de la palabra del Señor a mantenerse fieles al llamado que Dios les ha hecho. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir una vida santa, apartado del mal, una vida que testifique de Dios. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Y a veces nosotros tenemos la tendencia de salirnos un poquito de esa línea. Que no nos pase lo de Jonás. Que Dios tenga que usar circunstancias duras para entender con cuál es el Dios que nosotros nos estamos enfrentando. Que este año 2023 sea un año de propósitos divinos. Si usted hizo compromisos con Dios, cúmplale. Si le ha fallado, piénselo bien antes de que Dios lo llame, así como llamó a Jonás y nos ha llamado a muchos otros que hemos caído en las manos de Dios vivo y le ha tocado llamarnos de una manera especial. ¿Qué dice la conclusión al final? Que Dios cumple el propósito al enviar su palabra. Él lo cumple. A pesar de la indiferencia del mensajero, en el cumplimiento de su misión, a pesar de lo que tú cumplas o no, Dios va a cumplir su palabra. A mí me gusta mucho ese pasaje que está allí de Isaías. Si quiere, abra su Biblia, hermanos. Y vaya un momentico allí y terminamos orando esta mañana, dándole gracias a Dios. Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Cumpla lo que le toca hacer a usted.
y deje el resto en manos del Señor. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar y damos gracias al Señor. Iglesia, para nosotros como familia ha sido muy lindo compartir estos 5 años al lado de ustedes. No quiere decir que no lo vamos a seguir haciendo, no quiere decir que es un hasta nunca. A mí no me gustan las despedidas, porque la verdad es que nosotros nunca nos vamos a despedir, porque siempre vamos a estar en la eternidad juntos. Les agradezco su paciencia y la paciencia que me van a tener en la eternidad, porque yo voy a estar con ustedes viviendo al lado del Señor. Y siempre vamos a estar por aquí visitándolos, compartiéndolos y amándonos como el Señor nos manda. Amén. Padre, gracias. Nuevamente te damos a esta hora de la mañana. Gracias, Rey de los cielos. Señor, porque tú nos has hecho un llamado a cada uno de nosotros. Primeramente, a que tú seas el centro de nuestra vida, a que te respetemos, a que te adoremos y que compartamos con aquellos que no te conocen. Si este pueblo asirio, que era tan idólatra, tan terrible y tremendo, tan impío, y tuviste misericordia de ellos, si has tenido misericordia de cada uno de nosotros, que en otro tiempo vivíamos apartados de ti también, bajo la idolatría, groseros y llenos de maldad, ¿cómo no vas a tener tu piedad de otros si eres un Dios justo? Ayúdanos como iglesia este año a obedecer tu palabra, a obedecer tu llamado, pero especialmente a compartir con otros tu palabra. Señor, no somos nosotros los que convencemos, es tu palabra y el Espíritu Santo el que hará la obra. Y por eso nos acogemos a tu voluntad y que este año 2023 sea un año de bendición para cada una de las familias de la iglesia. Pido en el nombre de Jesús que los guardes, que los proteja de todo mal y peligro, que prosperes todo lo que pongas en sus manos, sus hijos, sus hijas, sus empleos, sus fábricas, que continúes derramando ricas y abundantes bendiciones sobre los jóvenes, los niños. Señor, y gracias porque tu misericordia siempre nos acompañará a donde nos lleves. Tu voluntad expresa en nuestras vidas siempre nos sustentará con tu gracia y tu misericordia. Y estaremos en la eternidad juntos por siempre a tu lado. Gracias te damos y en tu nombre hoy, Señor, adoramos, Señor, a tu Hijo Jesucristo. Y en tu nombre, Cristo, hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial por tu palabra. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. El Señor nos continúe bendiciendo, hermanos.